Volvían al matadero, pero esta vez siendo Daniela y él, comida para cerdos. Intentó pensar en otra cosa mientras la furgoneta daba botes por la carretera de tierra que llevaba a dicha mansión. Animó a Daniela, cogiéndola de una mano. Ella se tranquilizó al saber que era él. Tranquila. Esto aún no ha acabado. ¿Y cómo lo sabes?, preguntó ella con miedo. Porque aún tenemos lo del oro, pensó él mientras reía, acordándose del pueblo llamado Isidro. Ella, con lágrimas en el rostro, apoyó la cabeza en el regazo de Alex mientras él seguía preguntando. ¿Tienes familia? No, solo somos, bueno, éramos mi padre y yo, respondió ella triste. Te prometo que saldremos de esta, dijo Alex convencido mientras la miraba. Parar de hablar de una vez, se quejó Carlos mientras daba golpes a la vieja radio de la furgoneta para captar alguna emisora. Será por la señal, aseguró Alex, hay demasiada carga electrostática aquí, bromeó él. Dijo Carlos cabreado. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Juan sin dejar de mirar a la carretera. Hay demasiada agresividad en Carlos. ¿El por qué? No lo sé, siguió Alex con burla. Carlos y él se desafiaron con la mirada. Nunca habían sido amigos, pero se soportaban. La pose chulesca de Carlos hizo que Alex se erizara por dentro. El matón cogió de broma el revólver del mexicano y lo admiró, diciendo: creo que ya sé lo que le voy a regalar a Liliana por Navidad. Alex siguió abrazando a Daniela mientras se preguntaba dónde estaría el maletín plateado. Quiso saber qué iba a ser de él. Por esa razón, preguntó a uno de los esbirros de Simón. ¿Qué va a pasar con nosotros? Ya lo verás, aseguró Carlos, ajuntándose las gafas de sol mientras miraba por su ventana. Tengo otra propuesta, aseguró Alex mientras Daniela le daba un codazo flojo. Póncela, dijo con la mirada que confiase en él. Ella cedió. Él siguió proponiendo a los matones. Hay un pueblo cercano llamado Isidro, donde hay un tesoro escondido debajo de él. Puedo recompensar a Simón. Recompensaros si vamos allí, oro. ¿Y de cuánto oro estamos hablando?, preguntó Juan interesado. Mucho, aseguró Alex. No le hagas ni caso. Intenta distraernos para que los liberemos, atacó Carlos, no dejando de mirar el paisaje. Al contrario. Intento proponeros este trato para que lo penséis. Luego lo hablaré con la familia Martínez. Ambos secuaces pensaron en dicha propuesta mientras se dirigían a la mansión de la familia Martínez. Alex omitió lo de las leyendas campestres sobre los monstruos que había visto en el vídeo colgado en internet. Pensó si sería verdad lo de esas bestias que custodiaban el tesoro y en cuánto debían medir. Se quedó dormido. Daniela le imitó y ambos descansaron durante el resto del viaje. Los matones dejaron que los rehenes echasen una cabezadita malamente en la furgoneta. No lejos de allí, el todoterreno plateado seguía desde una cierta distancia a la furgoneta grisácea. Eduardo, con el parasol bajado, pensó en cómo recuperar sus diamantes. 10:30. Eran las 10:30 de la mañana cuando las puertas del patio de la casa de Simón empezaron a abrirse. La furgoneta entró, dirigiéndose a la parte trasera de la mansión. Aparcaron en la explanada de tierra. El mal olor a caca de cerdo seguía pululando por el ambiente. Eso despertó de su corta siesta a Alex y a Daniela e hicieron que les entrasen arcadas. Los secuaces de Simón metieron a los rehenes por una puerta corredera que había en el porche trasero. El olor desagradable llegó hasta las narices de Eduardo y sus matones, que estaban fuera del todoterreno plateado. Estos se taparon las narices mientras preguntaban a Vázquez. ¿Cuántos crees que habrá, jefe? No lo sé, pero parece una familia mafiosa, contestó Eduardo interesado. Y puede que nos hagan un favor, cargándose a esa pequeña golfa, dijo, hablando de Daniela. En el salón de la casa se hallaban 6 personas más.
Simón estaba en el centro, sentado en una silla de mimbre. A su derecha se hallaban Camila y Carlos, con cara de enfado. A su izquierda, tenía a la envidiosa Macarena. La joven tenía un rostro de picardía, que se le reflejaba por la sonrisa. Al lado de esta, se hallaba también Isabel, prima de Macarena y hermana de Carlos, Gaspar y Camila. En una esquina del cuarto, se hallaba Liliana, preocupada al ver la situación. Simón ordenó mediante signos que arrodillasen a Alex y a Daniela frente a ellos. Juan y Carlos lo hicieron. ¿Es esta, querida?, preguntó Simón a su sobrina Macarena. Ella se acarició la trenza pelirroja mientras respondía con malicia. Sí. Simón miró a Daniela, desafiándola. Así que eres tú la hijaputa que ha robado esos diamantes, ¿no?, preguntó Simón. Ella no respondió. Estaba muerta de miedo del cómo la familia Martínez la miraban. Iba a morir, pensó mientras intentaba inventarse algo. Alex fue tirado del pelo con violencia mientras Simón volvía a preguntar a Daniela sobre si fue ella la que robó esas joyas. ¿Sabes, aquí, mi sobrina me ha contado una historia muy interesante, continuó diciendo Simón mientras miraba a Macarena, y luego a los rehenes me ha dicho que tú eres hija de ese famoso ladrón, ¿cómo se llama? Creo que era Bealgo, rió Macarena mientras contemplaba la situación. Blasoñate, zorra, defendió Daniela. Carlos Martínez se puso de pie frente a ella y la golpeó con una mano la cara. No vuelvas a insultarla, ordenó este, dándole otra bofetada. Alex se encaró a Carlos y a todos los demás agresores. Carlos Martínez dijo, sin moverse del sitio. Por esto nos has vendido. Por un chocho ladrón, bromeó, mirando a Daniela. Carlos la volvió a bofetear. Simón ordenó a su hijo. Los necesito vivos para que me cuenten la verdad. O al menos tú, Alex. El nombrado miró a los agresores. Pensó en qué contestar a la familia. En cómo dar una respuesta convincente. Simón le recordó a Alex la definición que le dio de la lealtad. ¿Te acuerdas qué significaba esa palabra, lealtad? Eso que no has tenido en cuenta conmigo, ni con mi hija, dijo Simón, señalando a Camila, ni con ninguno de esta sala. Sabéis, sois un desperdicio. Ambos. Y ya sabes lo que hago con la gente que me intenta timar, comentó, ordenando a ambos Carlos y a Juan para que se llevasen a Alex y Daniela fuera del salón. Los rehenes fueron levantados a la fuerza hacia la parte trasera de la casa. Cuando estuvieron a punto de cruzar el umbral, Alejandro comentó la oferta del oro. ¿Sabes que hay un tesoro escondido cerca de aquí? ¿De qué hablas?, preguntó Carlos Martínez cuando sonó el timbre de la calle. Simón ordenó a su hijo y a los otros dos que dejasen a los rehenes en el suelo del salón. Obedecieron. Todos oyeron un segundo timbrazo. Gaspar, con su máscara de cerdo puesta, apareció en el salón, informando. «Hay alguien en la puerta», dijo Gaspar con un vozarrón. Era la primera vez que Alex había oído hablar a Gaspar. Jamás pensó en oírle. Le hizo gracia. Simón preguntó a Gaspar. ¿Quién es? No lo sé. Pues ve a averiguarlo, coño. Carlos siguió admirando el revólver y dijo con chulería. Cuando mueras, bromeó, mirando a Ponce, podré quedarme con tu juguetito. Macarena fue la primera en irse junto a su prima Isabel del salón. Pero no sin antes de lanzarle un beso con la mano a Alex. Ponce. Miró a Daniela mientras ideaba alguna manera de salir de aquel embrollo del que se habían metido. Luego se fijó en cómo Carlos le lanzaba la bolsa donde estaban las joyas a Simón. El hombre mayor la cogió al vuelo y fue con ella hasta una pared que había. Allí, desplegó un cuadro a la derecha mediante un mecanismo donde se vio una caja fuerte metida en su interior. Giró la manivela varias veces, abriéndola. Metió los diamantes en su interior y la